Bueno, hola a todos amigos. Vamos a inaugurar hoy una sección que se va a llamar Hablemos de Salud. Y bueno, me voy a presentar. Yo soy el doctor Alejandro de Sergio. Soy jefe de la sección de hipertensión arterial del Instituto de Cardiología de Corrientes. Chaqueño de nacimiento, de padre rosarino y madre chaqueña. Y actualmente resido aquí en Corrientes, trabajo aquí, así que aquí desempeño mis tareas como médico. Pero bueno, la idea del programa es, digamos, que hagamos, digamos, algo informal, algo relajado, pero que nos ocupemos de la salud, que es la idea, ¿no? Hace un tiempo yo me planteaba que los médicos cuando nos formamos como médicos, valga la redundancia, nos enseñan a curar enfermos, pero hace mucho tiempo ya que la medicina moderna ha enfocado la cuestión en algunos otros aspectos, ¿no? Y esos son, digamos, los de promover la salud. En un momento la llamamos prevención, prevenir, pero bueno, yo creo que lo más acertado, a mi modo de ver, es promover la salud. Y promover la salud significa enfocar en la gente sana para que siga estando sana. ¿Eh? O sea, usted que está sano dice, bueno, yo quiero ocuparme de mi salud, poca gente lo hace, pero esa es la idea. Incentivar a que la gente se ocupe de la salud y que entienda que estar sano es lo más maravilloso que tenemos los seres humanos, porque partiendo de ahí podemos hacer un montón de cosas. Bueno, no es que no nos vamos a ocupar de los enfermos y de las enfermedades, pero sí es decir que todos tenemos en casa algún familiar de escasa edad, que puede ser un hijo, que puede ser un nieto, un sobrino, y que no hay que esperar que se haga adulto y se enferme para recién ocuparse. Y bueno, y los que ya hemos hecho algunas cosas mal, entre los que me incluyo, porque yo no siempre fui médico, en un tiempo fui estudiante y hacía las cosas muy mal en cuanto a alimentación, pero hoy día hay que enfocar la salud en prevención. Particularmente me dedico a la hipertensión arterial, que no es una rama estrictamente de la cardiología, sino es una rama de la medicina clínica, pero que aquí en la Argentina los pacientes nos eligen a nosotros como médicos para llevar adelante en la gran mayoría esta enfermedad, ¿no? Así que hoy le vamos a dedicar un poquito a conocer qué es la presión, cómo diagnosticarla y cómo prevenir. En esto de promover la salud también es importante, como decía yo, no volverse hipertenso. De hecho, hay que entender que hay un aforismo en medicina que dice que todos vamos a ser hipertensos si vivimos lo suficiente. Y esto, cuando lo escuché la primera vez, dije yo, qué cosa extraña, ¿no? O sea, estamos condenados a ser hipertensos, sería la frase en realidad. Yo digo, bueno, me ha tocado ver que no hay edad para diagnosticar hipertensión arterial, que podemos tener un 3% de hipertensos en la primera infancia, 7 a 10 años, acá en la Argentina ocurre eso en algunos lugares del país. Pero me ha tocado diagnosticar hipertensos a los 94 años, personas que nunca jamás habían tenido presión alta y que debutaban con la enfermedad a los 94 años. Entonces digo yo, si esta persona hubiese vivido hasta los 80, que es el promedio de vida aproximado en la Argentina, 78, 80 años, no hubiese sido hipertensa. Pero, ajustando al aforismo que dije anteriormente, vivió lo suficiente para volverse hipertensa. Y ahora voy a explicar qué es vivir lo suficiente y por qué nos volvemos hipertensos, porque sin darnos cuenta empujamos, digamos, la condición hacia esto, hacia la hipertensión arterial. Bien, bueno, de manera simpática, suelo decir yo a veces cuando doy charla para mis colegas, que la hipertensión es la enfermedad más frecuente que puede afectar al ser humano. De hecho, en la Argentina tenemos un 36%, yo dejé una diapositiva ahí atrás, pero no pretendo que la vean, pero sí es un estudio muy serio epidemiológico que hemos hecho en la Argentina, de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, que dice que uno de cada tres adultos argentinos es hipertenso. Pero, tomando de 18 en adelante, pero si tomamos nuestros habitantes conforme aumentan en la edad, tenemos que decir que por encima de los 60 años, más de la mitad son hipertensos. Diría yo que llegando a los 65, 70, de cada 10 argentinos, 8 tienen presión alta y conforme aumenta la edad, probablemente todos se vuelvan hipertensos si viven lo suficiente, como decíamos.
Lo simpático que decía recién era que lo único que supera la hipertensión arterial cuando hablamos de la población general son las caries. Así que bueno, aprovecho para decir que también hay que hacer algunos cuidados con respecto a eso y enseñarles a los chicos cómo cuidar los dientes, ¿no? Pero punto aparte, sigamos con lo nuestro. La hipertensión arterial es una enfermedad genética de combinación de factores de riesgo. Vale decir que si yo lo traduzco en esto, quiere decir, es una enfermedad que tiene una predisposición genética alta, casi entre 60 o 80% para alguna serie. Uno tiene un papá, una mamá que es hipertenso y me transmite una condición para hacerlo. Por eso es importante saber qué son mis padres, qué fueron mis abuelos, qué fueron mis tíos. Y lo otro es la condición que le agrego yo, que son los factores de riesgo, los hábitos de vida. Perdón. Los hábitos de vida se refieren a lo que como, lo que peso y lo que camino. Pues entonces es aquí donde uno dice, ¿qué chances tengo yo de ser hipertenso a lo largo de mi vida? Y vamos a poner dos ejemplos bien gráficos. Yo tengo un hermano, o que puede ser un hermano gemelo, o sea, mismo padre, misma madre, se supone, y nuestros padres son hipertensos, los dos. Entonces los dos heredamos una condición para ser enfermos de la presión. Pero yo elijo hacer ejercicio, elijo mantenerme en peso, mantenerme en la relación estatura-peso adecuada, y elijo comer de manera saludable, que puede ser tema de algún otro capítulo de nuestras charlas. Y mi hermano gemelo elige todo lo contrario, elige el sedentarismo, o sea, no hace ejercicio, engorda, no le importa cuidar su peso, y se convierte en un pseudo carnívoro chatarrero, como suelo decir yo, como es habitualmente el ser humano y sobre todo el argentino, ni hablar del correntino. Esto quiere decir que come carne todos los días y no somos carnívoros, y que el fin de semana opta por el delivery y la comida chatarra. Obviamente la cantidad de grasa y sal, aumentar de peso y no hacer ejercicio, pone a esta persona, en este caso mi supuesto hermano, en una condición muy vulnerable. Y esto puede hacer que, si bien los dos podamos llegar a ser hipertensos porque tenemos padres que nos transmitieron la condición para hacerlo, él puede hacerlo antes, o mucho antes, digamos, y con un riesgo mucho mayor a futuro de presentar algún evento como infarto o ACV, y yo quizás pueda mantenerme libre de la enfermedad toda la vida o enfermarme a muy avanzada edad. Bueno, creo que el concepto está claro, ¿no? La hipertensión no es muchas veces una mala suerte, sí es una condición que a veces se hereda, pero hay que ver que hay un porcentaje donde uno favorece la aparición de determinadas enfermedades. Yo digo que, bueno, decíamos que esto era informal, así que yo me voy a cebar un mate mientras les sigo contando esta historia. Yo como cardiólogo digo que gran parte de las enfermedades cardiovasculares que tienen que ver, por ejemplo, con contraer colesterol, triglicérido, inclusive volverse diabético, tienen que ver con hábitos de vida. O sea, las personas que engordan, no hacen ejercicio y comen mal, de manera insalubre, vamos a decir, son más propensos a contraer este tipo de enfermedades, no hay dudas. Ya que toqué el tema de la diabetes, mucha gente cree que uno se vuelve diabético por comer dulces o azúcar, y eso no es para nada así, sino es que la diabetes viene por aumentar de peso, no hacer ejercicio, digamos, regulares, y comer de manera insalubre, como decíamos, ¿no? Por lo tanto, hay estudios que hablan de prevención de diabetes. Claro que también la diabetes tiene una condición genética donde mis padres pueden transmitirme esa condición, pero quiero decir, mucho de las enfermedades del colesterol, de la diabetes, de la hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares consecuentes relacionadas a esto, tienen que ver con decisiones que uno toma en la vida. Otra gran decisión es fumar o no fumar, digamos, ¿no? Ustedes saben, yo siempre digo a mis pacientes que, digamos, la medicina actual, moderna, sobre todo la cardiología, conoce 4 asesinos seriales, y esos son el cigarrillo en primer lugar, la diabetes, la presión alta y el colesterol. Cuando estos muchachos, malos muchachos como los llamamos nosotros, o asociaciones ilícitas están en una persona, generalmente hacen estragos, acortando mucho la expectativa de vida y causando invalidez y muerte.
Bueno, también hay que decir que a veces, bueno, como les digo a mi paciente en el consultorio, a veces uno recibe un sello muy fuerte, esto quiere decir una herencia muy fuerte, y haga lo que haga, se va a enfermar. Bueno, también es verdad, pero la mayoría de las veces es una combinación de las dos cosas, ¿no? Una predisposición y luego la enfermedad impulsada o empujada por mis malos hábitos. Bien, enfocándonos en la hipertensión arterial, hay que decir, bueno, que es la enfermedad, como decíamos, más frecuente que afecta al ser humano en todo el mundo. Por lo tanto, hay que prestarle atención porque tiene un gran impacto en salud pública, y es una de las principales causas de muerte en el planeta. Ustedes saben que la hipertensión no bien tratada por un tiempo prolongado, bueno, generalmente desemboca en un ACV o en un agrandamiento cardíaco, o en fallo renal, o en problemas de la retina, bueno, una serie de problemas que son sumamente importantes, inclusive el infarto. Pero todo esto, como decíamos, promoviendo la salud, uno puede estar más protegido y puede estar más lejos de estas condiciones, digamos, no gratas de salud. Bien, entonces vamos a empezar diciendo que es una enfermedad bastante sencilla de diagnosticar. Acá no se necesita un análisis, no se necesita una biopsia, no se necesita nada, digamos, que sea muy engorroso y complicado. De hecho, lo podemos hacer en la casa. Solo se necesita un tensiómetro, que vamos a decir que preferentemente tiene que ser un tensiómetro bueno, o sea, tiene que ser validado. No uno comprado en cualquier lugar de baja calidad y que nos dé datos falsos, digamos. Y hay equipos que son un poquito más costosos, pero que, bueno, uno pregunta si han sido validados, si han pasado los controles de tecnología médica, y entonces uno tiene la posibilidad de tener un buen equipo, siempre en el brazo. Por ahora, los de muñeca no los recomendamos, aunque hay algunos que están viniendo bastante mejores, pero por ahora vamos a decir que los mejores son los que toman la presión en el brazo, no en la muñeca. Entonces, esto que parece sencillo, hay un estudio presentado por un colega muy prestigioso en un congreso nacional argentino de hipertensión arterial. Dijo, bueno, en mi institución, que no la voy a mencionar porque no viene al caso, pero voy a decir que es una de las mejores instituciones de cardiología del país, hizo un estudio muy sencillo. Le hizo medir la presión a todos los médicos y enfermeros de esa institución, y el 85% de los enfermeros y médicos tomó mal la presión, cometió errores. Tomar la presión no es algo tan sencillo como parece, ¿no? Merece un entrenamiento y buenos equipos, como estuve diciendo. Pues entonces, vamos a hablar ahora de algunas de las reglas claves para tomar bien la presión. Porque imagínense que tomemos un parámetro equivocado. Obviamente que estamos arrancando mal porque estamos haciendo un diagnóstico erróneo, o dándole a mi médico datos falsos para que tome decisiones cuando lo voy a ver. Entonces, sencillamente, ¿dónde fallaban estos médicos? Colocaban bien el aparato, utilizaban buenos equipos, todo, pero fallaban en la preparación. Yo voy a decirles lo siguiente. Hoy por hoy la presión normal, considerada en la Argentina al menos, porque en otros lugares se está discutiendo este punto, es menos de 14,9, como nosotros llamamos menos de 140/90. Pero la presión es algo muy variable, es un parámetro biológico muy dinámico, varía 100.000 veces en el día. Yo digo, para que ustedes entiendan la presión, tendrían que decir, bueno, me hago de cuenta que me paro frente al mar y quiero medir la altura de las olas. Y veo que cada ola que llega es diferente a la anterior. Viene una de 2 metros, una de medio metro, una de 1 metro. Bueno, eso es la presión. Si yo me tomara 10, 20, 30 veces la presión en un día, las 10, 20 o 30 van a ser diferentes. Y ahí es donde la gente dice, bueno, mi presión está loca, se mueve, no se queda quieta. Bueno, hay que empezar sabiendo que eso es lo normal. La presión debe moverse 100.000 veces en el día. Entonces, para hacer, digamos, una medición correcta, lo que tengo que hacer, en todo caso, mediciones consecutivas, sin caer en la obsesión de medirme a cada rato y todos los días, pero tampoco nunca, y con 2 veces que me mida por semana, está bien como para que yo haga un promedio y después pueda llevarle a mi médico cuál es la condición en la que se está portando mi presión. Si yo digo que el azúcar de la sangre es normal, menos de 100, o la presión es normal, menos de 140, digo, ¿en qué condiciones tengo que medirla? Porque si voy a medir un azúcar de una persona en la sangre, después de comer un asado, de comer un helado,
el azúcar normal no es menos de 100. El azúcar menos de 100 es con 12 o 14 horas de ayuno. No sé si me van entendiendo. Es con una preparación, no es medirla cuando yo quiero. Llevándolo a la presión, que es la idea, decir, tampoco la puedo medir donde quiero, cuando quiero y como quiero. Hay unas reglas que los médicos hemos establecido hace más de 80 años que hacen de que cuando decimos que esto es normal, decimos cómo hay que medirlo. Así como el azúcar, también con la presión. Entonces, la gente tiene que saber que hay momentos en que la presión puede estar alta o muy alta y eso debe ser considerado normal. Por ejemplo, un maratonista para correr necesita 18 o 20 de presión de acuerdo a la intensidad en la que va corriendo. Y eso es normal, no hay ningún problema. O para tener una discusión acalorada con alguien, no puedo discutir con 11 de presión. Tendré 17, 18 y si soy hipertenso se irá 20, 25. El problema ahí no es la presión, ni es la presión de la que hablamos. Esa es una presión, digamos, reactiva, normal a la situación que estoy viviendo. Subir una escalera, soportar un dolor si me agarro el dedo contra la puerta. Hay un montón de cuestiones que hacen que la presión suba mucho. Tener relaciones sexuales. Los médicos hemos medido la presión en distintas situaciones, digamos, cotidianas para ver el comportamiento. Pues entonces, en esas condiciones, la presión sube. Así como vienen algunas personas a mi consultorio y dicen, vengo a verlo, doctor, porque tengo presión nerviosa. Presión nerviosa, yo le pregunto, ¿y qué es la presión nerviosa? Porque ese término realmente no lo tengo conocido, un poco intencionalmente lo digo, ¿no? Y entonces, no, bueno, me pongo nervioso, discuto con mi marido, con mi hijo y la presión me sube. Bueno, quédese tranquilo, eso es normal, es una respuesta lógica y normal a la situación que usted está viviendo, pues esa presión no es de la que hablamos los médicos. Si usted quiere tomársela, sepa que va a encontrar una presión más alta, pero que el problema no es la presión, es la situación que está viviendo. Ni siquiera es patrimonio del ser humano. Si a un gato lo corre un perro, cuando lo bajo del árbol va a tener la presión alta y va a tener el corazón acelerado, y el gatito no se enfermó, ni lo tengo que internar, ni darle medicamentos, tengo que sacar el perro. Que es un ejemplo muy sencillo que lo suelo usar en mi consultorio. Pues entonces, hay que saber que para determinadas situaciones la presión debe subir sin ningún problema, no hay mayores inconvenientes en que yo, al jugar al fútbol, al correr, al jugar al tenis, al padre, al subir una escalera, al correr un taxi, a discutir con alguien, la presión sube unos puntos, eso es perfectamente normal. Lo que hablamos nosotros es de la presión que ahora voy a pasar a detallar cómo deben tomarse ustedes. En realidad hay tres formas de tomar la presión o tres lugares o métodos. Uno es el histórico que medimos los médicos en el consultorio. Bueno, esta cuestión de medir la presión en la consulta, perdón la desprolijidad que yo soy un poco nuevo con las imágenes, con este tipo de programas, pero vamos a ir aprendiendo seguramente. En este caso les cuento que lo estoy haciendo desde mi celular. Bien, entonces decía, tres formas. Una es en el consultorio, la menos exacta. Hoy sabemos que hay un grupo de pacientes importante, 30% o más, que tiene un poco más de presión en la consulta, que está ligada a lo que llamamos hipertensión de consultorio o fenómeno de consultorio, que podemos explicar que son dos cosas distintas. Una tiene que ver con algo genuino, solo el paciente está hipertenso en la consulta, y el otro es la lógica alarma que genera ir al médico, en la sala de espera, el tiempo, me hacen esperar mucho, discutir con el remisero, con la secretaria, bla, bla, bla. Bueno, entonces realmente tenemos datos que pueden ser no tan exactos. Pero sí, la forma de tomar la presión en la casa, con equipos validados, como yo les estaba diciendo recién, puede reflejar mucho mejor el estatus de la hipertensión de esa persona. Así que vamos a aprender, yo creo que básicamente estoy llegando al punto de la charla de hoy, que es enseñarles a tomar la presión. Eso es básicamente lo que quería conseguir con nuestra charla de hoy. Bien, y el tercer lugar es la presurometría, o lo que llamamos los médicos que estamos en esto, Gold Standard o Patrón Oro, que es un aparatito parecido al holter, pueden conocer ustedes, pero que no es un holter, sino que colocamos un dispositivo que toma la presión durante las 24 horas, programada por un software que, viene especial para eso. Bueno, entonces vayamos a aprender cómo se toma la presión realmente, ¿no? Yo digo que lo más importante de todos, es contar con un buen equipo, que ya lo dijimos. Podríamos decir algunas marcas. Yo no tengo ningún interés comercial con ninguna, pero podría decir que las marcas Omron, Citizen, pueden ser, digamos, equipos o Microlife,
también son equipos que han pasado perfectamente los controles de tecnología médica y pueden optar por uno de ellos, no hace falta que sean los más caros, simplemente uno de brazalete, que pueda accionar y medir la presión de manera automática. Eso es lo que uno pide. De esa manera ya estamos eliminando a aquella persona que ya tengo que llamar a alguien que venga, a veces un servicio de emergencia, un vecino, un enfermero, estoy eliminando esa condición. Pero también no vamos a desconocer que a veces uno no puede acceder a un equipo como esto y entonces habrá que tomar de manera convencional con los equipos que todos conocemos, que son con el insuflado, la perita. Ahí la condición tiene que ser que el operador, o sea, el que le va a tomar la presión, sea alguien entrenado y que sepa lo que está haciendo. Pero si ustedes tienen un equipo electrónico, facilitan mucho estas cosas y aquí viene, digamos, la clave de la toma de presión. Donde se exige 3 minutos en lo que uno tiene que estar sentado, la espalda apoyada, los pies en el piso, no tiene que estar cruzando la pierna, en absoluto silencio, uno de los errores más frecuentes, el 90% de los hipertensos que están siendo evaluados, donde se le están midiendo la presión, o el operador está hablando durante el registro de la presión, y eso no está bien. Luego hay que tener el brazo a la altura del corazón, o sea, no el brazo muy alto ni muy bajo, y en esas condiciones hay que tomar el siguiente recaudo. No tengo que estar aguantando ganas de ir al baño, ya fui al baño, no tengo que tener ningún dolor, no tengo que haber tenido ninguna emoción buena ni mala a la media hora antes, o sea, tengo que estar tranquilo, relajado, no tengo que haber comido, ni bebido, ni fumado el que fuma, el ambiente no tiene que hacer mucho frío, porque en esta época, sobre todo de invierno ahora, hay que tener en cuenta que uno tiene que tener el brazo libre, digamos, desnudo, el brazo no tiene que haber ropa, jamás tomar sobre la ropa, ¿no? Eso sí que sería muy mala técnica. Descubrir todo el brazo y colocar el tensiómetro, 2 traveses de dedo, o sea, 2 dedos por encima del pliegue del codo, y en esas condiciones quedarse los 3 minutos sin hablar y sin moverse, absolutamente relajado, luego acciono el aparatito y el resto lo hace todo el equipo. Si la presión está a unos puntitos altos, un poco alto, puedo esperar un minuto más en esa condición y repetir la toma y en todo caso quedarme con la segunda o descartar la primera, que es como una adaptación, o simplemente algunos optan por hacer un promedio de las dos. Esto sería el equivalente, por ejemplo, que yo le diga, bien, entonces yo le mando a medir la altura del agua de la pileta a alguien y le doy un metro, y en ese momento hay un montón de sobrinos o nietos que se tiraron al agua y el agua se está moviendo un montón, lleno de pequeñas olas, y usted en ese momento no va a tomar la altura, va a esperar que el agua repose para poder hacer una medición correcta, ¿no es cierto? Pues entonces de eso se trata. Estos 3 minutos son claves en los que uno está totalmente relajado, tranquilo, para que el agua repose, en este caso la presión, y hacer una verdadera toma de la presión. Porque después van a ser los registros que ustedes van a llevarle a su médico. Imagínense que yo le diga a mi paciente, usted durante este mes tómese la presión 2 veces por semana, como le suelo decir, luego cuando falten 4 días para venir a verme, tómese todos los días, mañana y tarde, y esa persona se va sin instrucción y se toma cuando quiere, cuando le duele la cabeza, que puede ser un dolor de cabeza por cualquier otra causa, o cuando discutió con el vecino, con el marido, o cuando acaba de llegar de la casa o subir una escalera, o después de comer, o el que fuma después de fumar, y me trae esos datos. Yo estaría tomando decisiones con datos absolutamente falsos y podría estar, provocándole, digamos, algunos inconvenientes a mi paciente, porque hay personas que cuando se toman bien la presión tienen 30 milímetros de mercurio menos. O sea, para ser gráfico, suelen tener, por ejemplo, mal tomada 16 de presión máxima, y si se toman bien tienen 13. Entonces, estaría alguien trayéndome unas lecturas de presión donde me dice que la presión no está bien, yo estaría agregándole un segundo remedio o un tercer remedio, aumentando la dosis, lo cual ha pasado en otro tiempo de la medicina, donde los abuelitos, sobre todo, que son mucho más frágiles para personas muy mayores, tenían presiones realmente normales, pero mal tomadas, venían con datos falsamente altos, y se le agregaba remedio, cuando iban a la casa tenían lipotimia, desmayos, inclusive a veces fracturas de cadera, que hoy sabemos que hay que ser muy cuidadoso a la hora de tomar decisiones con esta
con estas cifras de presión que traen los pacientes. Bueno, y hay que saber que ustedes pueden diagnosticar esto en su casa. Para ir finalizando esta primera charla nuestra de cómo uno contrae hipertensión arterial y cómo diagnosticarla, que es muy sencillo, es decir, es inadmisible que hijos de hipertensos no sepan o no conozcan su presión. Y sobre todo, todavía más preocupante sería que después de los 30 años, una persona que tiene padre hipertenso no se haya tomado nunca la presión. ¿Por qué después de los 30 años? Porque yo les dije, no hay edad para contraer la presión alta. Puede haber hipertenso de 5 años, de 10 años o de 94 años, pero la gran mayoría debuta con la enfermedad, o sea, aparece la enfermedad mayormente entre los 30 y 55 años. O sea que es especialmente esa brecha o ese grupo etario ahí que tiene que estar más atento a las mediciones de la presión, porque probablemente esta enfermedad que es asintomática ocurre a veces que las personas vienen a enterarse de que tienen hipertensión arterial 5, 10, hasta 20 años después de tener la enfermedad. Imagínense todo ese tiempo, el daño que le causa la enfermedad. Encontramos situaciones bastante lamentables que se podían haber evitado. Bueno, gente, hablemos de salud. Era el trato. Bueno, lo hicimos un rato. Espero que les haya resultado ameno. Y vamos a seguir encontrándonos con estos breves comentarios sobre salud que les voy a ir haciendo, con el simple objetivo de que, bueno, no se enfermen o no faciliten la enfermedad, y si ya estamos enfermos, tratemos de cuidarnos de la mejor manera para disfrutar de esto tan lindo que es vivir. Hasta pronto.